iglesia, muy buenas, muchísimas bendiciones para todos. Qué bueno poder estar nuevamente con todos ustedes. Quiero saludar a todos los hermanos, a toda la iglesia del Señor en el mundo entero. Hacemos parte de la Iglesia Universal del Señor Jesucristo. Espero que todos estén gozosos, alegres. Hemos tenido algunas dificultades de pronto familiares, físicas. Yo quiero pedir disculpas porque esta semana tuve una calamidad doméstica y pues no pude sacar el mensaje antes, pero de igual manera no podemos bajar la guardia, tenemos que seguir adelante creyendo en un Dios grande, en un Dios poderoso que está con nosotros y que nos ha sostenido y nos seguirá sosteniendo porque Él es un Dios que es fiel, Él es un Dios maravilloso, de modo que vamos para una jornada más de edificación porque no podemos parar, tenemos que seguir adelante cada día, convencidos de que Dios tiene un plan y un propósito glorioso con nosotros en este tiempo. Vamos a estar leyendo en esta oportunidad la carta a los Colosenses capítulo 2. Vamos a leer 16 y 17. Carta a los Colosenses capítulo 2, versos 16 y 17, para que tengamos claridad en lo que Dios está haciendo en este tiempo con la iglesia. Dios quiere levantar una iglesia que esté entendida, una iglesia que sea consciente del plan que Él tiene con nosotros en este tiempo. Y Él quiere que podamos estar claros en su propósito y en su plan con este tiempo que ha traído, que no nos lo esperábamos, pero que el Señor sí lo tenía en sus planes. Colosenses capítulo 2, versos 16 y 17 dice así: Por tanto, nadie los juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra. Quiero que le ponga mucho cuidado a esa palabra, dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Vamos a hacer una oración para que Dios nos ayude con su espíritu a entender esta palabra. Yo te doy un consejo: cada vez que vas a leer la palabra, ora al Señor para que el Espíritu Santo que está en ti te abra la escritura y te dé entendimiento, y sé que te vas a sorprender de las cosas que Dios te va a enseñar, porque tú eres un hombre, una mujer de Dios, llamado para un tiempo poderoso. Oremos al Rey. Padre eterno, Dios del cielo, Rey soberano, te alabamos, te glorificamos a ti, te damos gracias por tu bondad, por tu amor, por tu poder, por tu bendición. Gracias por tu palabra, gracias por este tiempo. Gracias por bendecirnos, Señor, de una manera poderosa. Gracias por glorificarte en nuestras vidas, en nuestros familiares. Gracias por manifestar tu poder en aquellos hermanos y familiares que están delicados de salud, poderoso Rey, en algunos ministros, poderoso Dios, en algunos seres queridos. Quizás algunos hemos perdido seres queridos en este tiempo, que Dios sea dándonos esa fuerza y esa fortaleza. Pero en esta noche específicamente queremos pedirte a ti que nos llenes de conocimiento, de entendimiento, de discernimiento, para que tu palabra se implante hoy en lo profundo de nuestros corazones y que esa palabra cobre vida, Señor, en todos nosotros, para la gloria de tu santo nombre, en Cristo Jesús. He titulado el tema de esta oportunidad: de las sombras a lo real. Mucha iglesia ya conoce este tema, pero quizás muchos de los que apenas están ingresando, es un tema nuevo. Y yo quiero decirte algo bien importante, que una cosa es una sombra y otra cosa es algo real. Cuando uno tiene una figura de un pajarito y la coloca en el bombillo, en la pared se coloca la sombra, pero una cosa es la realidad. O como cuando uno pone una mano frente al bombillo, en la pared se proyecta la sombra, pero la realidad es la mano. Y Dios quiere que tengamos claro que nosotros no podemos estar ya en las sombras, ni en las figuras, ni en las tipologías, ni en los símbolos, ni en los sacrificios, ni en las fiestas, sino que Dios quiere que nosotros estemos en lo real. Por eso el tema de esta oportunidad se llama de las sombras a lo real.
Entonces quiero comenzar a explicarte algo bien importante, que el Señor, allá en el libro del Éxodo capítulo 12, celebró la Pascua con el pueblo de Israel, con sombras, figuras, tipologías y sacrificios físicos, cosas naturales. ¿Sí? Entonces, después Él la celebró también con los discípulos en Mateo capítulo 26 y la celebró con cosas naturales. Utilizó pan de trigo, utilizó jugo de uva sin fermentar, utilizó pan, bueno, todos elementos naturales. Y esto es bien importante que podamos tenerlo claro, que Dios no quiere que nosotros estemos más en las sombras, sino que Dios quiere que operemos en este tiempo con lo real. Entonces, Él cuando murió en la cruz y resucitó al tercer día, dice Hechos capítulo 1, versículo 3, que Él compartió 40 días con los discípulos y compartió el vino de uva, el jugo de uva sin fermentar, sino que en Mateo 26 tomó jugo de uva sin fermentar, jugo natural, pero en Hechos 1:3 compartió 40 días del reino de Dios. Que ellos no entendieron mucho es otra cosa, pero él compartió, dijo, no volveré a tomar de este jugo de la vid hasta que lo beba de nuevo con ustedes en el reino de Dios. Y el reino comienza después de la cruz, después de que Él resucita. Él dice en Mateo 28:18, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. O sea, el reino comienza a operar nuevamente en la tierra después de que Jesús al tercer día resucita. Pero como no tenemos claridad en estos temas, todavía la iglesia sigue celebrando la Pascua con elementos naturales, y eso tenemos que tenerlo bien claro para que podamos ser efectivos en la misión que Dios nos ha asignado en este tiempo. Entonces, después de Hechos 1:3, el Señor asciende a los cielos y asciende visible, porque cuando Él se manifiesta a los discípulos, Él se hace visible con un cuerpo glorificado pero visible. Cuando ellos lo ven que Él sube en la nube, ellos lo ven visible. Pero después viene el día de Pentecostés, ese que ascendió, desciende del cielo y es impartido en la iglesia en Hechos 2 de los apóstoles, el día de Pentecostés. Ese invisible, ese que no se ve a los ojos físicos, que no se puede tocar con las manos, con ese es que Dios quiere que celebremos la Pascua. Ya hemos hablado de esto, pero lo queremos, el Señor nos lo quiere recalcar para que podamos tener claridad en este tema. Entonces, ¿qué ha hecho la iglesia? Durante más de 2000 años ha estado celebrando la Pascua con elementos naturales, pero Dios ahora quiere hacer énfasis y traer claridad cuáles son los verdaderos elementos con los cuales Dios quiere que celebremos la Pascua, ya no con elementos naturales, sino con elementos espirituales. O sea, los elementos naturales son los que se pueden ver, son los que se pueden tocar, son los que se pueden palpar. Los espirituales son los que no se ven. Por eso, el Cristo que está ahora en nosotros, Él no se puede ver con los ojos físicos, ni se puede tocar con las manos, pero por la fe sabemos que vive ahora dentro de nosotros. Entonces, ese Cordero que muere en la cruz del Calvario, resucita al tercer día y establece un nuevo pacto, como lo dice la carta a los Hebreos capítulo 7 y capítulo 8. Y dice que establece un pacto con mejores promesas. O sea, cuando Jesús va a la cruz, termina el viejo pacto, y cuando Él se levanta de la cruz, comienza un nuevo pacto. Y cuando Él va a la cruz, hace una obra poderosa en la cruz, y una de las obras que hace es quitar el pecado, ¿sí? Y sella un nuevo pacto con sangre divina, con sangre preciosa. Entonces, vamos resumiendo, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿sí?, pasó por el desierto y iba camino a la tierra prometida. Entonces, ahora nosotros en este nuevo pacto ya no salimos de Egipto, sino que salimos del pecado
por la resurrección de nuestro Señor, ¿sí? Y también resucita nuestro espíritu para ya en este tiempo no llevarnos a la tierra prometida, sino que ahora nos lleva a una tierra espiritual que se llama Cristo. Ahora nosotros estamos en Cristo. Entonces quiero que piense un poquitico con la ayuda del Espíritu, que el pueblo de Israel salió de Egipto, pasó por el desierto a la tierra prometida. Nosotros salimos de la esclavitud del pecado, ¿sí? Por medio del sacrificio del Señor, y ahora Dios comienza a procesar nuestra alma para meternos en Cristo. Dice la palabra que el Señor le dijo al pueblo de Israel: los voy a sacar de esta tierra a una tierra que fluye leche y miel. Esa leche era una sombra, esa leche tiene una connotación, esa leche significa: los voy a sacar a una vida de transparencia, a una vida de santidad, de honra, de dignidad. Eso representa hoy para nosotros la leche, y la miel representa para nosotros hoy. La leche y la miel hoy son espirituales. La miel representa a una vida de disfrute, de gozo, de deleite, de reposo, de reino, de gobierno, de dominio y autoridad. Entonces, en ese tiempo, tierra que fluye leche y miel, pero hoy esa leche y esa miel son espirituales. No se comen por la boca, sino que se comen por el oído espiritual. Entonces, hoy esa leche y esa miel son espirituales. Y esto es lo que el Señor quiere que vivamos en esta Pascua universal. Una fiesta poderosa, que estemos gozosos, que estemos alegres, que estemos celebrando, ¿sí? Y que estemos de fiesta. Entonces hemos venido hablando que en este tiempo, siglo XXI, año 2020, Dios quiere celebrar por primera vez la Pascua con la Iglesia Universal. La celebró con el pueblo de Israel en Egipto, la estableció como una fiesta, la celebró Jesús en Mateo 26 con los discípulos, y hoy quiere celebrarla por primera vez con la Iglesia. Y para eso nos ha confinado, para eso nos ha recluido en nuestros hogares, para hacernos entender qué es lo que Él quiere y cómo es que Él quiere que vivamos esta fiesta en este tiempo. Entonces, a nosotros esta Pascua nos representa la salida del pecado, ¿sí? Del poder del diablo, del poder de los demonios, de la maldición, de la esclavitud, del miedo, y nos trasladan al reino de su Hijo Jesucristo. Entonces, la salida de ellos fue de un territorio natural a otro natural, porque salieron de Egipto, un territorio natural geográfico, a una tierra prometida natural y geográfica. Pero lo de nosotros en este nuevo pacto, como este es un pacto del Espíritu, para nosotros todo es espiritual. Entonces, al morir Jesús en la cruz, quita el pecado y nos habilita el Espíritu, quita la muerte espiritual. Salimos de algo espiritual y entramos a algo espiritual. O sea, salimos de las tinieblas, de la esclavitud del pecado, y entramos al reino de su Hijo Jesucristo. Entonces Dios quiere que podamos entender esto con claridad, porque si lo logramos entender, entonces no vamos a estar celebrando la Pascua como la ha venido celebrando la iglesia durante todos estos años, con elementos naturales. Y que Dios nos dé entendimiento en todas estas cosas, porque esto no lo estoy declarando yo en esta hora, sino que lo declara el Señor en su bendita palabra. Dice segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice que nosotros ahora somos participantes de la naturaleza divina. O sea, salimos de la naturaleza pecaminosa, una vida que no honraba al Señor, y ahora Él habilita dentro de nosotros la naturaleza divina. O sea, esto es algo espiritual. Esta Pascua es espiritual, por tanto, debe celebrarse con elementos espirituales. Entonces, salimos de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Las tinieblas, la ignorancia del Señor, porque Él se escondió en todo el antiguo pacto, en las figuras, en las sombras, en las figuras, en las fiestas, en los sacrificios. Él se escondió porque tenía un propósito de hacer un juicio en la cruz del Calvario. Y después de la cruz, Él ya establece las cosas espirituales.
Amén. Entonces, si nos damos cuenta, este es un traslado ya no natural, ya no geográfico, sino que es un traslado espiritual. Dice Colosenses 1:3, nos trasladaron de la potestad de las tinieblas al reino de su Hijo amado. O sea que esto es algo espiritual, es algo que Dios quiere que podamos entenderlo. Ya no son sombras, ya no son figuras, ya no son tipos, sino que es algo espiritual. Entonces, nosotros de buena fe, de buena intención, hemos aprendido a celebrar la Pascua de una manera natural y lo hemos hecho por muchos años. Y no está mal, pero no es lo que Dios quiere. Dios quiere que ahora haya claridad. Lo hemos hecho ya se lo hicimos como algo tradicional, pero que no es lo que Dios ha determinado. Y por eso hemos sido una iglesia niña, hemos sido una iglesia inmadura, hemos sido una iglesia sin trascendencia, que no hemos causado un efecto en la sociedad, en la humanidad. Lo único que hemos logrado es mucha gente, muchos adeptos, y gracias a Dios por eso. Pero en este tiempo Dios quiere traer claridad. Dice la carta a los Hebreos capítulo 9 versículo 11, dice, pero estando ya presente Cristo. Y el verso 10, el anterior, dice que se ha celebrado la Pascua con cosas naturales, con cosas físicas que no perfeccionan a nadie. Colosenses 1:28 dice que el único que perfecciona es Cristo cuando es revelado a mi vida. Cuando yo conozco, entiendo y vivo a Cristo. Ese es el que verdaderamente comienza a perfeccionar. Ya no mi espíritu, porque mi espíritu fue perfeccionado en la cruz, sino comienza a perfeccionar mi alma. Entonces, ese cordero que se comieron en esos 12, ese cordero que murió en la cruz, es muy diferente al de ahora, porque ahora el cordero es invisible. Entonces, en ese tiempo, allá en Génesis, en esos 12, se lo comieron por la boca, pero ahora nos lo comemos por el oído. Y dijo Jesús en Juan 7:37 al 39, dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Dice, vamos a leerlo un poquitico, Juan 7, para que lo podamos entender de una manera poderosa. Juan capítulo 7, verso 37. Dice así la palabra. Quiero que lo lea conmigo. Dice así la escritura. En el último gran día de la fiesta, ¿cuál fiesta? La Pascua. ¿Sí? Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. Jesús en vida dijo lo que iba a pasar, porque solamente cuando él moriría en la cruz, entonces vendría el Espíritu Santo. Antes de que él muriera, el Espíritu Santo no estaba. Entonces dijo, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, este cordero que se llama Cristo en este tiempo, no lo comemos por esta boca, sino que lo comemos por el oído espiritual, por los ojos del entendimiento, y sale por aquí. Por eso no tiene que salir de nuestra boca muerte, palabras deshonestas, palabras descalificativas a nuestros seres queridos. No podemos dejar que salga el alma, el odio, el rencor, la contienda, la división. No podemos permitir que salgan los ríos de muerte. Qué triste que nosotros hoy como iglesia estamos utilizando un lenguaje barato. Y en vez de proclamar la grandeza del Señor, declaramos malas palabras sobre la esposa, sobre el esposo, sobre los hijos, sobre el día, sobre el tiempo. Eso nos pasa porque hemos estado celebrando la fiesta con elementos naturales. Cuando comemos al cordero por esta boca, el oído espiritual y los ojos del entendimiento, entonces de la vida suya y mía van a salir los ríos de agua viva. Y esos ríos de agua viva son los que van a hacer una transformación en mi vida y en todos los que estén alrededor nuestro. Entonces, el cordero que Dios quiere que comamos en este tiempo es el invisible, es el que no se ve, es el impartido, el que vino el día de Pentecostés. Ese es el verbo, esa es la gracia, ese es el reino. Allá en Éxodo capítulo 12, ellos tuvieron que matar un animal
coger la sangre y ponerla en los postes y en el dintel de la puerta, y todo el que estuviera fuera de la casa estaba bajo pacto, pero el que estaba dentro de la casa estaba bajo el pacto. Por lo tanto estaba exonerado de la muerte de su vida. Estaba en la casa de los hebreos, no hubo muerte de ningún primogénito ni de los primogénitos de los animales. Entonces, esa plaga que mataba afuera era esa plaga que mataba a los que estaban fuera era porque ellos estaban fuera del pacto. Todos los egipcios estaban fuera del pacto. Los que estaban dentro de las casas estaban bajo el pacto de sangre. Entonces, Dios quiere que miremos eso que pasó allá en Éxodo 12 y esa celebración en el antiguo pacto que fue con cosas naturales, para que nosotros no lo hagamos con cosas naturales, sino con elementos espirituales. Ellos salieron de Egipto, fueron a la tierra prometida, pero nosotros salimos de las tinieblas, del pecado, y somos trasladados al reino de su Hijo amado. Esto es importantísimo, parece que no tuviera importancia, pero Dios quiere que tengamos esto muy claro. La iglesia debe salir de la ignorancia, debe conocer y entender qué es lo que Dios ha determinado y establecido en este tiempo, ¿sí? En el reino nosotros tenemos que conocer el valor esencial de esta realidad en la cual tenemos que caminar nosotros ahora. Es algo muy valioso. Si no conocemos la realidad real de ahora, no vamos a tener competencia, no vamos a ser efectivos, no vamos a ejercer un servicio poderoso al Rey del Cielo, no vamos a ser ministros competentes y nuestra labor va a seguir siendo ineficiente. Por eso en este tiempo Dios nos quiere hacer claridad, porque Él quiere utilizar en este tiempo ministros competentes del nuevo pacto, ministros de reconciliación, que operemos y que comamos al Cordero no por la boca, sino por el oído espiritual. Entonces, si no entendemos esto, vamos a seguir ministrando la cultura del antiguo pacto, y Dios quiere que operemos con la cultura del nuevo pacto. Si seguimos operando con la cultura del antiguo pacto, elementos naturales, vamos a seguir atrasados y entonces no vamos a ser útiles al Señor en este tiempo. Entonces, para que entienda un poquitico, si nosotros hoy, por ejemplo, a los que les gusta el fútbol o a los que les gustan las películas, no es lo mismo ver un partido de fútbol o una película en un televisor blanco y negro que verlo hoy en un televisor de alta tecnología 8K. La imagen es totalmente diferente, ¿sí? O sea, Dios estuvo en el antiguo pacto, Dios está ahora en el nuevo pacto y hemos operado conforme al antiguo pacto, pero hay una diferencia grandísima. Entonces, así como el que tiene ahora un televisor blanco y negro está totalmente atrasado y no opera conforme a la tecnología nueva y actual. Entonces, Dios quiere que la iglesia se actualice, que entienda, que comprenda, para que operemos ya no con la vieja levadura, sino que comamos panes sin levadura, que ese es Cristo. Entonces, es una diferencia muy grande. Si yo no opero conforme al nuevo pacto, estoy totalmente atrasado, no puedo ser utilizado. Quiero que lea conmigo Hebreos 10:1 para que podamos tener claridad acerca de esto de las sombras a lo real. Hebreos capítulo 10, verso 1, dice la escritura de esta manera. Quiero que lo lea conmigo allí en la palabra. Dice, porque la ley, en este caso la ley mosaica, dice, porque la ley teniendo las sombras de los bienes venideros. O sea, la ley mosaica tenía las sombras, las tipologías, las figuras, las fiestas, los sacrificios. Dice, no la imagen misma de las cosas. Hoy Dios quiere que operemos con la imagen misma de las cosas. Pero una cosa es la sombra y otra cosa es la imagen misma. Por eso es que Hebreos 9:11 dice, pero estando ya presente Cristo. Dice, no la imagen misma de las cosas. Nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. O sea, como Dios está tratando con el alma suya y mía en este tiempo, porque el espíritu tuyo y mío ya es perfecto, entonces al utilizar nosotros elementos naturales que son figuras y sombras,
pues nuestra alma va a quedar sin procesar. Y por eso es que tenemos miedos, temores, duda, inseguridad. Y hemos recibido una enseñanza que en vez de generar en nosotros una fe genuina, nos genera una fe fingida y nos hemos tenido que poner una careta para aparentar algo que no somos. Pero cuando nosotros operamos con la imagen misma, la sustancia misma que es Cristo en nosotros, vamos a ser gente original, vamos a ser gente de trascendencia, vamos a ser esa iglesia que verdaderamente es efectiva y que marca la diferencia en esta sociedad en la cual estamos, una generación perversa y maligna, dice el apóstol Pablo. En sí eso es lo que Dios quiere que podamos entender. Entonces, al no conocer la diferencia que hay entre las sombras y el original, eso nos ha llevado a ser una iglesia niña, una iglesia inmadura, una iglesia sin trascendencia, una iglesia como la Torre de Babel, que gracias a Dios damos por eso, ¿no? Porque hay mucha gente, hay muchos hijos de Dios, pero sin fundamento. Todos fundamentados en arena, no conocen la roca como fundamento, o sea, no conocen a Cristo, porque no se conoce la diferencia entre Jesús, el resucitado y el impartido, el encarnado. Todo se mezcla y las mezclas son venenosas, son dañinas. Entonces, ahora Dios quiere mostrar a una iglesia original, una iglesia poderosa, una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia sin contaminación. Por eso Él quiere que podamos entender y tener claridad en este aspecto para que estemos claros en la verdad presente, para que no mezclemos lo viejo con lo nuevo, porque eso es lo que se ha hecho en este tiempo. Tomar cosas de lo viejo y tomar cosas del nuevo. Y esto no trae edificación a la iglesia. Entonces, Dios va a trabajar solo con gente original, con gente entendida, con ministros competentes. Vamos a leer segunda carta a los Corintios capítulo 3, versículos del 1 al 6. Segunda carta a los Corintios capítulo 3, versículos del 1 al 6. Dice así la palabra, para que vamos entendiendo mucho mejor. Dice, mire lo que dice segunda carta a los Corintios 3:1, dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para ustedes o de recomendación de ustedes? Nuestras cartas son ustedes, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. O sea, Pablo le está diciendo a los hermanos en Corinto que ellos son cartas leídas, pero que no son cartas físicas, que no son cartas escritas en un papel, sino que esas cartas son leídas por el estilo de vida que debemos desarrollar nosotros. O sea, tiene que ser notorio el testimonio de nosotros, el accionar, la actitud, el carácter y el comportamiento. Por eso el testimonio de la gran mayoría de nosotros deja muchísimo que desear. Recitamos, memorizamos, tenemos mucho conocimiento, tenemos mucha información, pero no hay vivencia. Y eso ha pasado porque no hemos tenido claridad que una cosa son las sombras, que una cosa son las figuras y otra cosa es el original que se llama Cristo. Dice el verso 3, dice, siendo manifiesto que son cartas de Cristo, expedida por nosotros, cartas de Cristo. O sea, el mensaje que había implantado Pablo en la iglesia de Corinto hacía que ellos tuvieran un carácter, una actitud totalmente diferente conforme al del Señor. Sí, por eso dice, siendo manifiesto que son cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, y no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. O sea que esas cartas somos nosotros, ya no es un papel, ¿no? En ese tiempo era en una piedra, ahora es en la mente y en el corazón. Mente para entender, corazón para vivir. Dios quiere que podamos entender primeramente, y cuando el alma tuya y mía entiende, entonces vamos a poder vivir, vamos a poder abrazar la palabra. Y ya no va a ser como dice aquí el verso 4, dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. O sea, que lo que seamos nosotros
No va a ser por nuestra propia capacidad, por nuestra propia habilidad, sino porque ahora su espíritu está en mi espíritu, operando, gobernando mi alma, para que a través de este cuerpo se note que alguien poderoso vive en nosotros. Y dice el verso 6, dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Cómo hemos operado durante estos 2000 años? En pura letra, recitando textos bíblicos, memorizando textos bíblicos, contando historias bíblicas, pero sin entender nada. Y al no entender, pues no podemos vivir. Por eso hemos leído muchos años la palabra, pero poco hemos entendido. Entonces, lo único que hemos podido hacer es memorizar y recitar los textos bíblicos, contar las historias de David, de Goliat, del ciego Bartimeo, de la mujer de flujo de sangre, del endemoniado Gadareno. Eso es lo único que hemos hecho durante estos años. Pero Pablo dice ahí que la letra mata. Por eso esta letra nos ha matado. Esta palabra es tan poderosa. Ella tiene dos funciones. O ella nos mata o ella nos da vida. Al no entender nos ha matado y por eso hay tanta limitación en la iglesia. Entonces dice, el verso 6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces Dios quiere que podamos tener claridad en esa diferencia. Entonces, ¿para qué nos convocó el Señor en este tiempo a esta Pascua Universal a nosotros? Para que nosotros revisemos los planos, para que nosotros revisemos los diseños como iglesia en este planeta Tierra en el cual hemos estado operando, que revisemos cómo es que hemos estado trabajando, para que podamos replantear, para que el Espíritu Santo nos haga entender y para que podamos operar conforme el diseño que Dios ha establecido para la iglesia en este tiempo. El Señor Jesús dijo en Mateo 16, 18, dice, edificaré mi iglesia. O sea, hay que edificar la iglesia conforme al diseño que Dios ha determinado y establecido en este nuevo pacto para sus hijos. Pero hemos estado edificando con un material totalmente equivocado. Nos ha pasado lo mismo de Génesis capítulo 11. Allá cambiaron la piedra por el asfalto. Cambiaron la piedra por el ladrillo, ¿sí? Hubo un cambio de materiales y por eso la torre de Babel se cayó. En este tiempo, si nosotros no somos ministros competentes de un nuevo pacto, pues nos vamos a derrumbar, porque el fundamento de nosotros tiene que ser Cristo. El cordero que tenemos que estar comiendo es Cristo, ya no se come por la boca. Tristemente, y esto de pronto ofende, la iglesia todavía se está comiendo el pan de trigo y se está tomando el jugo de uva. Es bonito, eso es bueno, pero no es lo que Dios quiere. Dios quiere que seamos claros en esa parte y así nos duela, y lo hemos hecho por tradición, pero Dios quiere que operemos conforme a lo que Dios ha determinado en este tiempo. Jesús dijo, voy a edificar la iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades son nuestras mentes, nuestras emociones y nuestra voluntad. Cuando estamos edificados en el elemento real que se llama Cristo, nuestra mente va a ser la mente de Cristo. Nuestros estados emocionales ya no van a ser depresivos, de temor, de pánico, de duda e inseguridad. Y las decisiones tuyas y mías van a ser las mismas decisiones de Dios. Escucha el versículo. Edificaré mi iglesia, ¿sí? Y las puertas del Hades. Nos han metido el Hades, con el Hades nos han metido miedo. Las puertas del Hades es cuando mi mente no está renovada. Es cuando mis estados emocionales son depresivos. Y mi voluntad, cuando tomo las peores decisiones. Así está operando la iglesia. Tiene pensamientos de miedo, tiene estados emocionales depresivos y estamos tomando las peores decisiones. Entonces, cuando usted y yo somos edificados en el conocimiento de Cristo, lo comemos por el oído espiritual, entonces vamos a ser fundamentados, vamos a ser edificados con el mismo material, Cristo como fundamento y Cristo como material de edificación, y entonces el Hades, o sea, el mal, no va a poder contra nosotros. Vamos a leer una palabra que está en primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 10. Devuélvase de la segunda a la primera. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 10. Dice así. Quiero que
Preste bastante atención porque Dios quiere que nosotros podamos cambiar los planos en los cuales hemos estado edificando la iglesia, para que la iglesia sea una iglesia sólida, sea una iglesia firme. Dice así, primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 10, dice el apóstol Pablo, dice así, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. O sea que el apóstol Pablo era un perito arquitecto. Un perito es alguien que conoce, que sabe de algún arte, de algún oficio. Y él era un constructor de la iglesia. Él conocía los diseños y los planos que Dios ha determinado para la iglesia en este nuevo pacto. Por eso él fue el primero que conoció a Cristo. Ni siquiera lo conoció primero Pedro. El primero que tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo fue el apóstol Pablo cuando se llamaba Saulo en Hechos capítulo 9. Y luego Dios lo procesó durante 17 años y lo estableció como el apóstol de la gracia y del reino. Entonces, Dios quiere que nosotros seamos esos peritos arquitectos que conocemos los planos, que conocemos los diseños, que conocemos los códigos en los cuales la iglesia tiene que ser fundamentada y la iglesia tiene que ser edificada en este tiempo. Porque esos que conocen, que saben y entienden, son los que Dios va a utilizar en este tiempo. Esa iglesia es la que Dios va a utilizar en este tiempo, porque Dios no va a seguir trabajando con algo viejo, con algo obsoleto, con algo que está en desuso, con algo que es bonito, que es bueno, pero que con algo que es atractivo a los humanos, pero es algo que a Él no le agrada. No podemos seguir emocionando a la iglesia cuando Dios determinó que la iglesia tiene que ser edificada. Pero hoy en día la iglesia es emocionada, ¿sí? Hay moveres, hay fluires, hay show, hay espectáculo, pero no hay edificación, no hay testimonio, no hay originalidad, no hay esa proyección de la iglesia, no hay esa manifestación gloriosa que habla el apóstol Pablo en Romanos 8:19. Vamos a terminar con segunda carta a los Corintios capítulo 12. Segunda carta a los Corintios capítulo 12. Con este texto terminamos en esta oportunidad. Y mira lo que pasó con este hombre que se llamaba Saulo, pero que después Dios le cambió otro nombre y le puso un nombre poderoso para diferenciar que una cosa es lo natural y otra cosa es lo espiritual. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, dice así, verso 1, dice la palabra, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, que fue arrebatado al paraíso. ¿A cuál paraíso fue arrebatado? Al paraíso invisible, al de Dios, al divino. Porque aquí quiero decirte que Dios primero creó todo en la eternidad y luego en la tierra está haciendo una réplica de lo que es, de lo que hay en el cielo, ahora lo está haciendo aquí en la tierra. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables. Esas palabras inefables son cosas que son difíciles de pronunciar, lo que él vio, lo que él miró, pero no lo miró con esos ojos físicos, sino que lo miró con los ojos del entendimiento. Dice que no les ha dado al hombre expresar. O sea que lo que tuvo el apóstol Pablo fue una revelación poderosa. Y por eso él se encarga de explicar a nosotros, a Pedro, a Juan, las cosas gloriosas, las riquezas inescrutables. Y hoy nos lo explica a nosotros a través de su Espíritu, porque él ya murió. Pero ahora el Espíritu de Cristo está en nosotros para hacernos entender que la iglesia no puede celebrar esta Pascua con elementos naturales, sino que tiene que ser con elementos espirituales. O sea, esto es fundamental. Esto es necesario que tengamos esa claridad, porque Dios va a trabajar con ministros competentes de un nuevo pacto. Que ya no operamos con sombras, con figuras, con tipologías, que ya conocemos cuál fue la obra del Señor en la cruz del Calvario y qué es lo que Dios ha determinado para esta Pascua universal con la iglesia en este tiempo poderoso. Vamos a orar al Señor antes de terminar para que Dios nos dé entendimiento, para que Dios nos permita comprender, entender, para que podamos vivir, para que podamos ser efectivos en este tiempo de oscuridad,
en este tiempo de tinieblas, donde si solamente se está hablando de caos, de desastre, de infierno, de fin del mundo, del 666, de la bestia. Y Dios lo que quiere es hacer una fiesta con la iglesia del Señor. Padre Santo, Dios poderoso, Rey soberano, te alabamos en esta hora, te glorificamos a ti porque eres bueno, Señor. Gracias por darnos el privilegio y la distinción de poder conocer los tesoros escondidos, las cosas secretas, las cosas grandes y ocultas, las profundidades de tu palabra, Señor, y permítenos tener claridad con lo que tú quieres hacer en este tiempo con la iglesia, Señor. Que quieres utilizar una iglesia que esté entendida, una iglesia que opere en la verdad presente, en el vino nuevo, en el sacerdocio de Melquisedec, Señor, para que dejemos de ser esa iglesia niña y pasemos a ser una iglesia que marca la diferencia, que marca la pauta, que opera conforme al diseño que tú has determinado para nosotros en este tiempo, poderoso Rey, y ser una iglesia gloriosa, una iglesia que manifiesta y expresa a Cristo donde quiera que va. Padre, te damos gracias por este tiempo, damos gracias a ti por cada vida, por cada corazón que ha escuchado tu palabra. En Cristo Jesús te damos a ti gloria, honra y alabanza. Muchísimas bendiciones para todos, muchos éxitos y nos estaremos viendo este próximo domingo en un mensaje más de edificación para la iglesia.